Baskonia busca un cupo en el mercado y nombres como Mateo Español o Melvin Panchar aparecen en escena. Y hoy en el canal vamos a hablar de nombres, de encajes, situaciones y por qué Baskonia debería apostar por un jugador u otro para el año 2 de Pablo Lasso. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Baskonia y en este caso para hablar de mercado, de futuro, de la temporada 25-26. Y es un vídeo que me apetece hacer y que creo que vamos a ir llevando a otra serie de equipos porque están empezando a emerger rumores y ya sabéis que a mí me gusta mucho entender el porqué y por qué van a por este jugador y por qué quieren hacer tal cosa, cuál es el movimiento que quieren llevar a cabo y hoy nos enfocamos en el puesto de 1 o 2 de Baskonia, ¿vale? Porque en las últimas semanas han ido apareciendo nombres, ya hemos hablado de Sule, hemos hablado por supuesto también de jugadores como Yannick Betzel, que Baskonia podría estar sondeando o no en el mercado. Y en las últimas horas Superbasket desde Italia ha hablado de la figura de Mateo Españolo para Baskonia. Y como ya sonó en su día, es jugador de formación cupo, con lo cual, bueno, pues a Baskonia le favorecería mucho en su construcción de plantilla y tiene experiencia en Euroliga, pues bueno, es un tema que creo que vamos a analizar, nos vamos a prestar un poquito de atención en Mateo Españolo, que fue protagonista del canal, estuvo el año pasado aquí cuando debutó con Alba Berlín en Euroliga, así que tenéis una entrevista en el canal por si queréis revisitarla, y vamos a hablar de otros nombres de la Liga ACB, o cupos que podrían venirle bien a Baskonia, por qué sí, por qué no, y qué es lo que puede pasar, porque hay uno que no es cupo, pero es una debilidad personal y yo lo tenía que meter en el vídeo. Quiero que en comentarios me digas ¿a quién ficharías de los nombres que te propongo? Y que me digas en qué posición. Es decir, lo veo de segundo base, de base titular, de segundo escolta, de tercer base, me quitaría a Kamar Baldwin. Bueno, que me digáis un poco la configuración que os gustaría para ese backcourt, esos puestos de 1 y 2 del Baskonia del año que viene. Porque es cierto que, bueno, pues quedan 3 jornadas, más playoff, veremos hasta dónde llega el equipo. Bueno, la realidad es que Mateo Español es un jugador que lleva sonando bastante tiempo. Yo diría que los 2 últimos veranos, si sois asiduos aquí al canal lo sabréis, vinculado con Baskonia, porque es jugador de formación, porque ha dado muchas vueltas en su crecimiento, estuvo en Italia, jugó incluso en Trento, luego da el salto a Euroliga con la firma con el equipo de Imar Ojeda, Alba Berlín, y este año ya con la salida de Alba ya confirmada, la BCL, bueno, pues es evidente, y esto os lo he dicho en alguno de los vídeos estas últimas semanas, que un jugador a día de hoy, en mayo de 2025, prefiere jugar Euroliga que jugar BCL, por una cuestión de impacto, de nombre, de repercusión, probablemente también a nivel económico en muchos sentidos, y bueno, pues que es una buena oportunidad. Y jugar en la ACB es otro caramelo, es que realmente es la mejor competición doméstica del baloncesto europeo, y bueno, pues obviamente Mateo Español lo encaja en el molde. Formado en la cantera del Real Madrid, jugador que lleva 2 años en Euroliga, hasta donde yo sé el Real Madrid ya vendió sus derechos, con lo cual no hay derecho de tanteo por parte del conjunto blanco, con lo cual no deberían pagar ningún tipo de buyout o derecho de tanteo, sí buyout, que desconozco cuáles son sus cláusulas de salida en Berlín. Y bueno, pues Mateo Español es ese clásico 1 o 2, aunque está jugando más de uno, pero puede jugar de combo acompañado de otro director de juego, que bueno, pues a sus 22 años ya lleva 2 añitos de experiencia en Euroliga, que ha demostrado ser un jugador correcto, yo creo que sin estridencias, es decir, no hemos visto un jugador que nos haya vuelto loco, pero probablemente numéricamente es uno de los mejores cupos que no juegan Madrid, Barcelona, que le vemos en Euroliga, y contadas probablemente también, y bueno, pues que tiene además un vínculo muy interesante porque, bueno, pues estos temas también me gusta explicarlos a veces porque tienen mucho sentido a la hora de hacer operaciones. Baskonia y la agencia de representación de este jugador tienen mucho vínculo, pues porque Achille Polonara, Simone Fontecchio, si no me equivoco, Ousmane Ndiaye, también forman parte de esta empresa, con lo cual, bueno, pues también hay cierta bueno, pues conocimiento, es decir, que tienes el teléfono, hablas con él, cómo está, cómo puede ser, cómo puede encajar, conoce el club, tiene referentes además de su mismo país. Bueno, pues esto siempre es importante. Sus números han sido 10 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 26% en triple. Este es un tema que, bueno, pues que evidentemente tiene que mejorar un chico que con 22 años, pues obviamente sería una buena apuesta para Baskonia. Yo tengo la sensación, y luego os voy a presentar otros nombres, que Baskonia en estos puestos y estos cupos tiene que, para mí, transmitir 2 cosas. 1, vas a ser útil, es decir, vas a jugar. Y 2, quiero que crezcas conmigo. Es decir, creo que uno de los cambios que debe hacer Baskonia y muchos equipos de zona de play-in es que no se conviertan en un trampolín, que lo van a ser al final, pero me refiero que el jugador no perciba que hago un año bueno y me voy. Tienen que percibir, aunque pueda pasar, pero tienen que percibir, y no es el mismo matiz, y me explico, tienen que percibir que en Vitoria van a poder, en Vitoria, otra ciudad, hablo de este tipo de equipos, ahora Baskonia, van a poder evolucionar, van a poder convertirse en jugadores muy importantes y posteriormente, porque el modelo de negocio de Baskonia, Zalgiris, Asbel, es este. Pero que estar en Vitoria, los 75 partidos, 80 los que juegue esa temporada, sea
lo mejor, ¿no? Ese paso importante de decir, quiero morder, quiero ser importante, quiero competir, no voy a jugarlo solo los partidos donde pueda haber un gran impacto a nivel mediático, sino que quiero ser un jugador muy importante. Y creo que Mateo Español en ese sentido podría encajar bien, pues porque juega 2 posiciones, pues porque yo creo que además ya con 2 años de experiencia en Euroliga probablemente te salga más caro que alguna otra opción, pero es un jugador, bueno, pues que ya sabes que te puede dar ese saltito. A mí, es cierto, yo lo digo aquí a título personal, me ha faltado un poco el empujón definitivo de este jugador a nivel de crecimiento, pero bueno, pues tiene bastante sentido que un jugador como Mateo Españolo pueda encajar en Baskonia. Pero claro, aquí hay otros nombres que pueden emerger. Uno jugando en Euroliga, que lo pongo aquí, pero lo veo muy difícil, que es Dovidas Giedraitis, que es el jugador de Zalgiris. Vamos a ver si Andrea Trinqueri sigue, quién se queda. Bueno, yo creo que Dovidas Giedraitis, aunque es cupo porque se formó en el Estu, creo que es un jugador que primero es más un 2, o sea, aunque pueda jugar de 1 también, pero no le veo... Yo a Mateo Español le veo una conciencia más de jugador creador. Dovidas Giedraitis es un gran defensor, un muy buen tirador, está en un 39% esta temporada en Euroliga, ha sido su salto con Andrea Trinqueri, me parece un soldado, que me gusta, o sea, yo creo que Dovidas Giedraitis es un muy buen jugador de equipo, es fondo de armario, o sea, es que yo creo que además, si la Euroliga va a 20 equipos, son 38 jornadas, es decir, va a ser una locura. Va a ser una locura y Baskonia va a necesitar fondo de armario. 25 años, 1,93. Bueno, a mí me parece que es un jugador que como segundo escolta o como tercer base, un poco ese combo, te puede dar cosas. Pero no es un jugador... probablemente que su techo español en algún contexto puede crecer y ser un jugador luego de siguiente nivel. Yo a Dovidas Giedraitis le veo un jugador muy bueno en muchos años en Europa. Y esto también está bien, porque yo creo que en Zalgiris, la clave del éxito de Zalgiris, y más allá del patriotismo, de que es el equipo del país y tal, es que muchos de las bases del jugador son los Butkevicius, Dimsa en su momento, que ahora está en Zaragoza, los Birutis, Dovidas Giedraitis, Ulanovas, Yankunas en su momento. Bueno, son jugadores que dicen... a mí yo voy a matar por este equipo, voy a competir, y eso te da una regularidad y un rendimiento suelo competitivo, que suelo decir mucho, importante. Yo lo veo muy difícil, a mí personalmente sería una sorpresa. Pero hay 3 nombres en la ACB que quiero destacar. Uno, que es un clásico ya del canal, que la gente de Bilbao me dice, ya estás otra vez, pero a mí Melvin Panchar es un jugador que me parece que encaja mucho en este molde. Lo digo, voy diciendo bastante tiempo, renovó hasta 2026, entiendo que habrá cláusulas de salida las cuales desconozco, pero 25 años, 1,90, 2 años en la Liga ACB, MVP de la última FIBA Eurocup con Bilbao Basket, jugador que pasó por la cantera del Real Madrid, como le sucede al italiano Mateo Españolo, pues el sueco también lo hizo, tuvo un breve debut, de hecho jugó un partido contra Baskonia en Euroliga hace años, conoce la ACB, conoce a Pablo Lasso, igual que Mateo Españolo. Bueno, pues es un jugador que además numéricamente, mira, ha hecho 10 puntos, 3 rebotes, 3,7 asistencias y un 32% en triples, es decir, 6% más en triples que Mateo Españolo. Tampoco es una maravilla, pero bueno, ha habido jugadores, Baskonia ha traído muchos jugadores así. Y es otro jugador ya más maduro, 3 años más, con un paso por Primera FEF o Leboro, pero a mí me parece que defensivamente te da más. Creo que también es compatible en el 1 y en el 2, y creo que es, incluso fíjate lo que te digo, si tú quieres tener un buen fondo de armario, y dices, Mateo Español es mi jugador, pero yo diría Panchar también. ¿En qué sentido? Tengo 4 cupos, Khalifa Diop, Tadas, Panchar y Mateo Españolo, voy a por un quinto que puede ser Sapkov, el Ndiaye, bueno, el Ndiaye no es cupo, pero Sander Rayeste, Ondra Hanslik, lo que sea, ¿vale? Un jugador más de, lo tengo aquí, que va a ser mi 13, mi 14, pero tengo 4 cupos que pueden jugar siempre. Y le dices al base titular, que tiene que ser un muy buen jugador, Trent Forrest o el que sea, si no quieres jugar en ACB o no te va bien el día, estás cansado, va a jugar este y lo va a hacer bien. Ha jugado 25 minutos de media Melvin Panchar en ACB. Españolo podría jugar 17, 18 sin ningún tipo de problema. Para mí tiene más talento ofensivo Españolo, probablemente un techo más alto. Para mí Melvin Panchar parece un jugador de rendimiento inmediato y con un físico que le permite defender en cualquier posición. Esto es lo que yo haría, incluso, fíjate lo que te digo. Pero y te solucionas un problema de cupos y en el interior, bueno, pues puedes buscar otro tipo de jugadores. Luego hay otras opciones que a mí ya me parecen más locas. Una, que es una evolución de un jugador que digas, mira, apuesto por él, igual que a estos dos le firmo un contrato de larga duración porque creo que puede evolucionar, aunque tiene un hándicap enorme y por eso lo descarto, que es un Rafa Villar, un jugador que dices, mira, de esta generación que está saliendo tan potente, jugador que va a hacer 21 años en agosto, que ya ha hecho un año en ACB, que se ha salvado con Lleida, que defiende de maravilla, que viene de una cantera como la del Barça, como hiciste en su día con Sergi Vidal, apuesto por ti. ¿Cuál es el problema de Rafa Villar? Bueno, defiende bien, es un buen jugador de equipo, creo que se adapta a cualquier tipo de situación y creo que físicamente podría entrar en un modelo Euroliga en medio plazo, pero creo que es un jugador que tiene un hándicap terrible con el tiro de 3, está en un 12%, o sea, es que es demasiado bajo, y han sido 6 puntos, 2,4 rebotes y 2,7 asistencias. Creo que ha estado muy bien con Gerard Encuentra
pero probablemente ese salto, ¿no? Su no mejora en el triple puede ser algo que le condicione mucho. Es que estamos hablando de un 26, un 32 a un 12. Es que hay mucho salto. Y luego hay otro que no escupo y por eso también lo dejo fuera, pero yo si hago un vídeo de bases con futuro, pues es que lo tienes que valorar, que es Juan y Marcos. Estoy pensando siempre en un base segundo o tercer base, a que nadie me diga que yo he dicho que Español es el base titular o que Panchar es el... No, 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 yo estoy hablando de suelo competitivo, de profundidad. ¿Cuál es el problema de Juan y Marcos? Bueno, tiene dos. Uno, que no escupo, y dos, que es un jugador de cristal. Esos números son 9 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 37% en triples. Tú lo ves jugar y si has jugado 2 tardes al baloncesto dices, este es buenísimo. Para mí, dices, libra por libra, el mejor de los 4 o de los 5 que te he presentado. Pero claro, no escupo... Dices, oye, también me lo puedo tomar como una apuesta, es jugador comunitario, ¿no? Pero es cierto que es un jugador especial, único, tiene un talento, pues que se lo ves a Huertas cuando era un chaval, a Pablo Prigioni, jugadores así. De esos bases, el Chacho, o sea, no digo que vaya a llegar a ese nivel, sino que percibe el Campazo, percibe el baloncesto de una manera muy diferente al resto. Pero es cierto que, bueno, pues la cuestión física también es importante. Es decir, quería dejaros este vídeo un poco la manera de reflexión de... cuando se miran nombres hay que analizar qué hay también, ¿no? Porque uno, no, es que Español es caro o barato. Bueno, vamos a ver lo que hay y por qué y qué quieres hacer con él, ¿no? Lo que yo tengo claro es que Baskonia, esta es mi última reflexión, tiene que tener 4 cupos que puedan jugar más de 15 minutos. O sea, Baskonia no puede jugar con 2 cupos que no van a jugar nunca. Es decir, Rayeste, Sapkov este año, el Indiaye que entró también. No puede ser, porque es que te vas a ir a 38 más 34, mínimo. Baskonia debería jugar Copa del Rey al menos un partido y playoff mínimo 2. Sí, te vas a ir casi 80 partidos por una temporada. Es decir, no puedes estar prescindiendo de 2 jugadores en un momento. En fin, lo iremos analizando y comentando aquí en el canal, así que seguimos hablando de básquet. Decidme cuál es vuestro favorito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!